Hace mucho tiempo, en los días en que los dioses caminaban entre los hombres, los mayas contaban la historia de una serpiente celestial, un ser inmenso que recorría los cielos y la tierra. Su nombre era Itzamnaj, el dios creador, dador de sabiduría y protector de la vida. Asociada a él, una serpiente gigante trazaba su camino entre las nubes, llevando consigo el agua que daba vida a los campos y los ríos. Pero esta serpiente no solo era guardiana de las lluvias. En su larga danza entre el cielo y la tierra, también controlaba los misterios más profundos del inframundo, Xibalbá, el reino de los muertos. En la cosmovisión maya, todo estaba conectado: la vida, la muerte, el agua y la tierra, los ciclos del agua, que traían las lluvias o desataban la sequía, eran parte de un delicado equilibrio que la serpiente celestial protegía. Cuando las lluvias caían, era ella quien las guiaba desde las alturas. Cuando los ríos se secaban, la serpiente se retiraba al inframundo, guardando los secretos del más allá. Los antiguos mayas entendían que la vida dependía de la armonía entre estos ciclos. El agua representaba la vida misma, el sustento de sus cosechas y de sus almas. Pero también sabían que la serpiente no era una simple fuerza benévola. Ella guardaba un lado oscuro, un poder escondido en las profundidades, en los caminos sinuosos de Xibalbá, donde las almas errantes buscaban su destino final. Se decía que la serpiente podía traer tanto la vida como la muerte, dependiendo de cómo se mantuviera ese equilibrio. La leyenda contaba que, en tiempos de gran desequilibrio, cuando las lluvias cesaban o el agua se desbordaba, la serpiente descendía a la tierra y viajaba hacia el inframundo, perturbando el ciclo natural de la vida y la muerte. Aquellos que soñaban con la serpiente sentían su llamado, y aquellos que lo escuchaban sabían que el destino del mundo dependía de ellos. Esta es la historia de Kaanek, un joven sacerdote del agua, llamado por la serpiente para restaurar el equilibrio entre los mundos. Guiado por visiones oscuras y mensajes crípticos, Kaanek deberá enfrentarse a los secretos más antiguos del cosmos, a los señores del inframundo y al sacrificio que la serpiente exige. Su viaje no es solo por su pueblo, sino por el delicado equilibrio que sostiene la vida misma. Porque en la leyenda de Itzamnaj, la serpiente no solo trae la lluvia, también guarda los secretos de la muerte. El cielo amanecía teñido de tonos dorados y naranjas, un preludio al día más esperado del calendario sagrado. Desde lo alto del gran templo, Kaanek, sacerdote del agua, contemplaba el despertar de su ciudad. A sus pies, la vasta selva se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un mar verde que envolvía los ríos caudalosos y las aldeas de su gente. El aire estaba cargado de humedad, como si el propio cielo estuviera aguardando la señal para desatar sus bendiciones. Aquel día, el pueblo se reuniría para dar gracias a Itzamnaj, el dios celestial, y a su serpiente sagrada, la guardiana del agua y los ciclos de la vida. Kaanek sentía el peso de esa responsabilidad en sus hombros, más pesado que nunca. Sus dedos acariciaban las ofrendas dispuestas sobre el altar, pequeñas figuras talladas en jade que representaban la serpiente, espigas de maíz dorado y vasijas de barro llenas del agua más pura. Cada elemento era una súplica silenciosa para que las lluvias siguieran bendiciendo la tierra. Pero en el pecho de Kaanek algo no encajaba. Las últimas semanas habían sido inquietantes, no por lo que sucedía durante el día, sino por lo que veía durante las noches. Los sueños habían comenzado de manera sutil. Primero la imagen de la serpiente celestial deslizándose majestuosa por el cielo. Un augurio de lluvia, le dijeron los ancianos. Pero pronto los sueños se transformaron en algo más.
La serpiente, en lugar de seguir su camino entre las nubes, descendía hacia la tierra, hundiéndose en cavernas oscuras y profundas, lugares que Canek nunca había visto, pero que en sus sueños sentía extrañamente familiares. En esas visiones no solo veía a la serpiente, la sentía como si fuera parte de él, como si su alma estuviera conectada a ese ser que parecía guardar secretos demasiado antiguos, demasiado poderosos para ser comprendidos por un simple humano. Despertaba siempre sobresaltado, con la sensación de que esos sueños no eran meras fantasías. La serpiente lo estaba llamando, pero no entendía por qué. «Es hora, Canek», dijo un acólito, sacándolo de sus pensamientos. El sacerdote asintió, aunque su mente estaba lejos de la ceremonia. Inhaló profundamente, intentando calmar el latido acelerado de su corazón, y se dirigió hacia el centro del templo. Desde lo alto de la pirámide, pudo ver al pueblo reunido en la plaza principal. Familias enteras, ancianos y niños, todos aguardaban el ritual con ojos llenos de esperanza. No podían saber lo que él sentía, no podían percibir la sombra que se cernía sobre él desde que los sueños comenzaron. Canek levantó los brazos hacia el cielo, iniciando la invocación. Su voz resonó en el aire denso, fuerte y clara, como lo había hecho tantas veces antes. «Oh, Granitzam-Nag, te damos gracias por las lluvias que traes desde los cielos. Gracias por el agua que nutre nuestras cosechas y llena nuestros ríos. Que la serpiente siga su camino entre las nubes y nos bendiga con su protección». El pueblo escuchaba en reverente silencio. Desde sus posiciones podían ver cómo las nubes comenzaban a arremolinarse en el horizonte, formando patrones que parecían moverse con vida propia. Los relámpagos brillaban a lo lejos, iluminando por momentos el contorno de algo que se retorcía entre las nubes. Canek cerró los ojos y elevó su rostro hacia el cielo, esperando sentir la paz que solía acompañar cada ritual. Pero, en su lugar, fue golpeado por una sensación de vértigo. Su respiración se entrecortó y, por un instante, el mundo a su alrededor desapareció. Se encontraba en otro lugar, no en el templo ni en la plaza, no en su ciudad. Era una cueva profunda, oscura y húmeda. Las paredes de piedra rezumaban agua, y el eco de su propia respiración retumbaba en el vacío. Frente a él, la serpiente estaba allí, gigantesca y majestuosa, pero diferente de la que conocía. Esta no estaba en los cielos, sino bajo la tierra, enroscada sobre sí misma, sus ojos brillando con una luz tenue, como si guardara secretos antiguos, secretos oscuros. Canek sintió el frío en su piel y los susurros. Esos susurros eran suaves, lejanos, pero presentes. No podía distinguir palabras, pero sabía que le hablaban. Voces antiguas, perdidas, que parecían venir de las entrañas mismas de la tierra. Quiso moverse, pero sus pies estaban anclados al suelo, inmóviles. Y entonces todo desapareció. Cuando abrió los ojos estaba de nuevo en el templo. El sonido del pueblo celebrando lo rodeaba, pero él no podía unirse a la euforia. Las nubes seguían formándose en el cielo, y la serpiente celestial, la que todos adoraban, se movía lentamente entre ellas, deslizándose con elegancia. El ritual había sido un éxito, pero Canek sabía que algo estaba mal. La visión de la cueva seguía latiendo en su mente, tan real como si realmente hubiera estado allí. Después del ritual, cuando el pueblo comenzó a dispersarse, Canek descendió en silencio los escalones del templo, evitando las miradas de aquellos que querían agradecerle. Su mente seguía atrapada en la visión. Necesitaba respuestas, pero sabía que no las encontraría solo. Con pasos decididos, se dirigió a las afueras de la ciudad, hacia la cabaña de Ixkin, la vidente anciana. Si alguien podía ayudarlo a interpretar lo que había visto, era ella.
Había vivido más años de los que cualquier otro en el pueblo podía recordar, y su sabiduría se extendía más allá de los confines del mundo visible. La encontró sentada fuera de su cabaña, observando el cielo como si ya supiera que él vendría. Su rostro, surcado por profundas arrugas, permanecía sereno, pero sus ojos pequeños brillaban con una intensidad que siempre lo había inquietado. Era como si pudiera ver a través de él, más allá de su carne y huesos, hasta el centro de su alma. «Has tenido visiones», dijo ella, sin necesidad de que él abriera la boca. Canek asintió. No había razón para ocultar la verdad ante Ixkin. Se sentó frente a ella, las palabras luchando por salir de su garganta. «He visto algo», empezó con voz baja. «Durante el ritual, era la serpiente, pero no estaba en el cielo. Estaba bajo tierra, en una cueva. Y había algo más, algo que no podía ver, pero que estaba allí. Sentí que me llamaban, pero no sé qué significa». La anciana permaneció en silencio por un momento, sus dedos delgados acariciando uno de los amuletos que colgaban de su cuello. Finalmente, habló con una voz suave pero firme, como si estuviera revelando un secreto que había permanecido enterrado durante siglos. «La serpiente de Itzamnag no solo recorre el cielo, Kaanek», dijo, con los ojos fijos en los suyos. «También guarda los secretos del inframundo. Los ciclos de la vida y la muerte están entrelazados en su poder. Tus sueños son una advertencia. Algo está fuera de equilibrio, y la serpiente te está llamando para que restaures lo que ha sido alterado». Kaanek sintió como el peso de sus palabras caía sobre él, aplastante. ¿El inframundo? Siempre había oído historias de Xibalbá, el reino de los muertos, pero nunca había imaginado que pudiera tener una conexión tan directa con la serpiente sagrada, la misma que traía las lluvias que sostenían la vida de su pueblo. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz rota por la incertidumbre. «Debes estar preparado», respondió Ixkin. «Lo que has visto no es casualidad. Algo en los ciclos se ha roto. Pronto tendrás que elegir si sigues los caminos que siempre has conocido o te adentras en lo desconocido. Pero recuerda, lo que yace bajo la tierra no es para los débiles de corazón». Canek asintió, pero no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. La serpiente lo estaba llamando, y aunque aún no comprendía el propósito, sabía que no podría ignorar esas visiones por mucho más tiempo. Esa noche, mientras la tormenta rugía en el horizonte, Canek volvió a soñar. Esta vez, la serpiente descendía desde los cielos, enroscándose mientras se hundía en la tierra. La cueva lo rodeaba de nuevo, pero ahora las sombras eran más densas, los susurros más insistentes. Podía escuchar las voces más claramente. Lo llamaban por su nombre, una y otra vez, como si lo estuvieran esperando. Canek despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que su tiempo se estaba agotando. Pronto tendría que tomar una decisión: adentrarse en los misterios que la serpiente le mostraba, o seguir aferrado a los rituales que ya no parecían suficientes. El sonido del viento susurraba a través de las hojas de la selva, trayendo consigo un aire denso, cargado de humedad. La ciudad maya, que una vez había florecido bajo las lluvias constantes de la temporada, ahora estaba inmersa en una inquietud creciente. Las tormentas ya no eran las mismas. Lo que antes era una bendición del cielo se había convertido en un ciclo errático. Días de sequía ardiente seguidos por lluvias torrenciales que arrasaban con todo a su paso. Canek caminaba por los pasillos de piedra del templo, con los ecos de sus propios pasos resonando entre las paredes adornadas con imágenes de Itzamnag y la serpiente sagrada. La serenidad que alguna vez sintió en esos espacios se había disipado. Los sueños seguían acosándolo cada noche, más vívidos,
más urgentes. Sabía que las visiones no eran simples producto de su mente cansada. La serpiente le estaba mostrando algo. Pero, ¿qué quería de él? Las sombras del atardecer se alargaban cuando Kaanek finalmente se detuvo frente a la entrada de la biblioteca de códices, un santuario oscuro que contenía los registros de sus antecesores, los antiguos sacerdotes. Desde niño, había visitado este lugar en innumerables ocasiones para estudiar los textos sagrados, pero ahora sentía que aquellos pergaminos contenían más de lo que él había comprendido en el pasado. La puerta de piedra rechinó al abrirse, revelando el aire seco y polvoriento del interior. Las antorchas en las paredes apenas alumbraban las hileras de estantes que contenían los pergaminos y códices antiguos, escritos en un lenguaje simbólico que sólo los sacerdotes como Kaanek podían interpretar. Buscó entre las filas de textos hasta que sus manos encontraron lo que buscaba, un códice que apenas recordaba de sus años de aprendiz. Un texto que hablaba de los tiempos en que la serpiente celestial había abandonado los cielos para descender a la tierra, afectando los ciclos naturales de la vida y la muerte. Se sentó frente a una de las mesas de piedra, desplegando el pergamino con cuidado. La luz de la antorcha proyectaba sombras danzantes sobre las palabras. A medida que leía, las imágenes y símbolos comenzaron a formar un patrón en su mente. La serpiente no solo controlaba las lluvias, como había creído toda su vida. Los antiguos registros hablaban de una conexión más profunda y peligrosa. Cuando los ciclos naturales se rompían, la serpiente descendía al inframundo para restaurar el equilibrio, afectando no solo el agua, sino también el flujo de las almas. Kaanek parpadeó, incrédulo. Las palabras parecían cobrar vida ante él. ¿Era posible que todo lo que había conocido estuviera incompleto? ¿Que la serpiente no solo fuera una mensajera del cielo, sino también una guardiana de los secretos más oscuros del inframundo? El aire en la habitación se volvió más pesado mientras Kaanek seguía leyendo, perdiéndose en los detalles del códice. Un párrafo en particular capturó su atención. En tiempos de crisis, cuando los cielos se vuelven erráticos y las lluvias no obedecen a los dioses, la serpiente desciende a las profundidades de Xibalbá, el inframundo, donde sus movimientos no solo controlan el agua, sino también el flujo de las almas que viajan entre los mundos de los vivos y los muertos. Los susurros de sus sueños regresaron a su mente con renovada claridad. En esas visiones, la serpiente lo llamaba, no solo para guiarlo en el cielo, sino para adentrarse en los oscuros túneles de la tierra, donde criaturas y seres que no conocía parecían esperar su llegada. ¿Era eso lo que le estaba mostrando la serpiente? ¿Que el desequilibrio no solo afectaba a su mundo, sino también al más allá? Justo cuando comenzaba a conectar esas ideas, un fuerte trueno sacudió el templo, y el cielo, que hasta entonces había permanecido despejado, se tornó oscuro de manera repentina. Afuera, los ríos, que hasta hace poco fluían secos, comenzaron a rugir, llenándose de aguas turbias y oscuras. Algo no estaba bien. Los aldeanos pronto notarían el cambio, y el miedo comenzaría a propagarse. Kaanek sintió que el tiempo se estaba acabando. La noche siguiente, el viento trajo consigo un silencio inquietante. No había lluvia, pero el aire estaba cargado de presagios. Mientras Kaanek se recostaba, extenuado por los descubrimientos del códice, la oscuridad lo envolvió, y los sueños no tardaron en llegar. Se encontraba nuevamente en la cueva, pero esta vez era diferente. El aire no solo estaba húmedo, estaba frío, como si la vida misma se hubiera desvanecido de ese lugar. La serpiente lo miraba desde las sombras, su cuerpo enroscado, brillando con una luz que no provenía del sol ni de las estrellas, sino de algo mucho más antiguo.
En su sueño, Kaanek dio un paso hacia la serpiente, y ésta comenzó a moverse, guiándolo más profundamente en la cueva. A cada paso, los susurros se volvían más claros. Eran voces, muchas voces, entrelazadas, hablando en lenguas que Kaanek no entendía, pero que parecían llamarlo por su nombre. El eco de sus propias pisadas resonaba como un latido que acompasaba el pulso del mundo. A lo lejos, la serpiente se deslizó hacia una entrada más profunda, una grieta en la tierra que parecía latir como si fuera un ser vivo. Kaanek intentó seguirla, pero algo lo detuvo. A su alrededor, las sombras comenzaron a moverse, formando figuras que lo observaban con ojos brillantes y huecos. Sentía su aliento, frío y áspero, rozar su piel. Las voces se hicieron más fuertes, más insistentes. Lo llamaban, reclamaban algo de él. «Kaanek», susurraban. «El equilibrio está roto». De repente la tierra bajo sus pies comenzó a temblar, y un enorme trueno lo despertó. Abrió los ojos, jadeante, su cuerpo cubierto de sudor frío. El corazón le latía con fuerza. Las visiones ya no eran simples sueños, eran advertencias. Y ahora lo sabía con certeza. El destino lo estaba llamando hacia el inframundo. La serpiente quería que él siguiera su camino. A la mañana siguiente, Kaanek se dirigió a la cabaña de Ixkin. Necesitaba hablar con ella. Había algo en esos sueños, en los códices, que lo aterraba. La serpiente estaba conectada con Xibalbá, el reino de los muertos, y lo estaba llamando a descender a esos oscuros túneles para restaurar el equilibrio. Pero ¿cómo podría hacerlo? ¿Qué significaba eso para él? ¿Sería capaz de volver? Ixkin lo esperaba fuera de su cabaña, rodeada por los colgantes que danzaban con el viento. Sus ojos viejos y cansados lo miraron con la misma intensidad de siempre. «Sabía que vendrías», dijo ella, su voz suave pero llena de gravedad. «La serpiente te ha estado llamando, ¿verdad?» Kaanek asintió, tratando de contener el temblor en sus manos. «He leído los códices, los sueños, los susurros. Todo parece estar conectado con Xibalbá. Pero no entiendo por qué la serpiente me llama». Las palabras salieron atropelladas, cargadas de angustia. «No sé qué debo hacer». Ixkin lo observó en silencio por un momento, antes de hablar. «La serpiente es el puente entre el cielo y la tierra, entre la vida y la muerte. Cuando el equilibrio se rompe, es necesario un mediador, alguien que restaure lo que se ha perdido». Sus ojos se entrecerraron, como si midiera el peso de las palabras que iba a pronunciar. «Tú has sido elegido, Kaanek. La serpiente te ha mostrado su camino, porque solo tú puedes devolver el equilibrio entre los mundos, pero debes saber que no será fácil. El inframundo no es un lugar para los débiles de corazón, y si decides seguir este camino, podrías no regresar». Kaanek sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Ixkin confirmaban lo que temía. La serpiente lo estaba llamando al inframundo, y él tendría que seguirla, pero ¿podría realmente enfrentarse a lo que allí lo aguardaba? ¿Y qué sacrificaría en el proceso? Esa noche, mientras la luna se ocultaba tras las nubes, Kaanek se encontró de nuevo en la cueva, siguiendo hasta la serpiente hacia las profundidades. Sabía que la decisión se acercaba, y que su destino, así como el de su pueblo, dependía de lo que hiciera a continuación. La jungla se extendía ante él como una bestia viva, densa y susurrante. El aire era espeso y húmedo, cargado de un calor sofocante que aplastaba el aliento. Kaanek había caminado durante horas, siguiendo el curso del río sagrado, cuyas aguas turbias fluían lentamente hacia el corazón de la selva. En sus manos llevaba solo lo esencial, el amuleto de jade que Ixkin le había dado, un símbolo de protección
y los recuerdos de las visiones que lo atormentaban noche tras noche. Sabía que su destino lo esperaba en algún lugar entre los árboles, en lo más profundo de la tierra. Había partido solo al amanecer, sin decir nada a los demás sacerdotes ni al pueblo. Desde hacía días sentía la tensión crecer entre las familias de la ciudad. Las lluvias no habían sido las mismas desde el último ritual. Las cosechas estaban estancadas, los campos encharcados o secos, y los ríos, que antes fluían con claridad, ahora corrían oscuros como si llevaran el reflejo de otro mundo. Las miradas de los ancianos, preocupadas y ansiosas, seguían a Kaanek cada vez que aparecía en público, esperando respuestas que él no podía dar. Solo él sabía la verdad, y esa verdad lo conducía a un lugar que los demás temían incluso mencionar. Los códices antiguos, las palabras de Ix-Kin, los sueños cada vez más oscuros, todo indicaba lo mismo. La serpiente lo llamaba hacia el inframundo, y aunque el miedo era una sombra constante en su corazón, también lo era la certeza de que no podía ignorar ese llamado. Si no hacía algo, el desequilibrio entre los mundos destruiría a su pueblo. La jungla, en sus rincones más profundos, siempre había sido un lugar de misterio. Desde niño, Kaanek había escuchado las historias de las criaturas que habitaban sus sombras, espíritus errantes, bestias antiguas que cazaban en la oscuridad, y los susurros de las almas que se habían perdido en las profundidades de la tierra. Pero nunca había pensado que un día sería él quien tuviera que aventurarse más allá de los límites de lo conocido. A medida que avanzaba, la vegetación se volvía más densa. Los árboles, altos y retorcidos, se alzaban como gigantes vigilantes, y la luz del sol apenas lograba penetrar el espeso dosel. El sonido de sus pasos sobre la hojarasca se mezclaba con el murmullo de la selva, donde criaturas invisibles observaban su avance desde las sombras. Cada tanto, el viento traía consigo ecos lejanos, los susurros que había escuchado en sus sueños. Después de horas de caminar, Kaanek llegó al lugar que había visto tantas veces en sus visiones. Una cueva oscura y silenciosa, cuya entrada era casi invisible entre las enredaderas y los árboles que la ocultaban. La boca de la cueva exhalaba un aire frío, como si el aliento del inframundo estuviera esperándolo. Se detuvo al borde de la entrada, observando el oscuro pasaje que descendía hacia las entrañas de la tierra. El corazón le latía con fuerza. Sabía que cruzar ese umbral sería un punto de no retorno. Pero también sabía que no tenía otra opción. La serpiente le había mostrado el camino y él debía seguirlo, por su pueblo, por el equilibrio que se había roto. Se inclinó hacia la entrada y murmuró una oración a Itzamnaj, pidiendo guía y protección. Luego, sujetando con fuerza el amuleto de jade que colgaba de su cuello, dio el primer paso hacia la oscuridad. La cueva era más grande de lo que parecía desde el exterior. Sus paredes, húmedas y cubiertas de musgo, parecían respirar con cada paso que Kaanek daba. El aire se volvía más frío a medida que avanzaba, y el sonido de gotas de agua que caían desde las estalactitas resonaba en el vacío, creando un eco que lo seguía como una sombra. Pronto, la luz de la entrada quedó atrás, y Kaanek tuvo que encender la pequeña antorcha que llevaba consigo. La llama danzaba débilmente, proyectando sombras fantasmales en las paredes de la cueva, que estaban cubiertas de símbolos antiguos. Eran similares a los que había visto en los códices, pero más primitivos, más oscuros. Estos grabados no solo hablaban de la serpiente celestial, sino de algo más profundo, de un poder que trascendía el cielo y la tierra. Mientras avanzaba, sintió que algo lo observaba. No estaba solo en ese lugar.
El eco de sus pasos ahora se mezclaba con otros sonidos, susurros suaves que venían de la oscuridad, como si las sombras mismas tuvieran voz. Cada vez que miraba sobre su hombro, no veía nada, pero la sensación de ser seguido persistía, agazapada como una criatura al acecho. La serpiente le había mostrado esta cueva en sus sueños, y sabía que estaba cerca de algo importante. En lo profundo de la cueva, las paredes comenzaron a abrirse, revelando una vasta cámara subterránea. El techo era tan alto que desaparecía en la oscuridad. En el centro de la cámara, una piscina de agua negra y brillante reflejaba la débil luz de su antorcha. Era un lago subterráneo, y en su superficie, Kaanek vio algo moverse. La serpiente. No era la serpiente celestial que había visto en el cielo. Esta serpiente era más grande, más oscura. Su cuerpo ondulante parecía brillar con una luz que venía desde lo profundo del agua, y sus ojos, enormes y brillantes, lo miraban con una intensidad que lo dejó paralizado. Kaanek sintió su presencia envolviéndolo, como si su mirada penetrara en su alma. De repente, todo a su alrededor comenzó a temblar. El suelo bajo sus pies vibraba, y las paredes de la cueva crujían, como si el lugar entero estuviera a punto de derrumbarse. Kaanek dio un paso atrás, pero la serpiente no apartó la vista de él, y entonces, en su mente, una voz suave, pero poderosa, resonó. «Has llegado al umbral, Kaanek. El equilibrio está roto, y solo tú puedes restaurarlo. Pero para hacerlo, debes enfrentar las sombras que habitan este lugar». Kaanek sintió un nudo en el estómago. Sabía que las palabras de la serpiente no eran solo una advertencia, eran un desafío. Si quería restaurar el equilibrio y salvar a su pueblo, tendría que enfrentarse a las pruebas que el inframundo le presentara. Sin pensarlo más, se acercó a la orilla del lago. La superficie del agua era oscura, casi impenetrable, pero algo en su interior le decía que debía cruzarla. Tomó una última respiración profunda, y sosteniendo su amuleto de jade, se sumergió en el agua helada. El mundo se volvió silencio y oscuridad. El agua lo envolvía, fría y densa, y Kaanek sintió como si miles de manos invisibles lo arrastraran hacia las profundidades. No podía ver nada. Solo sentía el peso del inframundo presionando sobre él, como si estuviera cruzando un umbral entre los mundos. Justo cuando pensó que no podría soportar más, emergió en el otro lado, jadeando por aire. Estaba en otra cámara, una aún más profunda, donde el aire era pesado y espeso, cargado de una energía antigua. A su alrededor, las sombras parecían moverse por sí solas, formando figuras que lo observaban con ojos brillantes y huecos. Estaba en el corazón del inframundo, el lugar que había visto en sus sueños. Las pruebas de Xibalbá no habían hecho más que comenzar. Kaanek se levantó, el agua goteando de su ropa, y observó a su alrededor. El suelo estaba cubierto de marcas extrañas, símbolos que parecían cambiar de forma cada vez que los miraba. Sintió que estaba siendo observado por algo que no podía ver. En ese momento, la voz de la serpiente resonó de nuevo en su mente. «Debes enfrentar tus miedos, Kaanek. Las sombras que ves no son más que reflejos de lo que llevas dentro. El equilibrio se restaura solo cuando aceptas el caos y lo enfrentas». La oscuridad lo rodeaba, pero Kaanek sabía que no estaba solo. La serpiente lo vigilaba desde las sombras, y con ella, los misterios del inframundo esperaban ser revelados. Pero a medida que avanzaba, también entendía que las respuestas no vendrían sin un precio. Y ese precio, estaba seguro, sería mayor de lo que jamás habría imaginado. El aire que rodeaba a Kaanek era pesado y sofocante, como si cada respiración le costara más esfuerzo que la anterior. Al otro lado del lago subterráneo, las sombras se alzaban en figuras grotescas,
retorcidas, que lo observaban con ojos vacíos. Sabía, aunque no podía verlos con claridad, que estaba rodeado por los señores de Xibalbá, los antiguos guardianes del inframundo, figuras que se decía controlaban el destino de las almas y los ciclos de vida y muerte. Y en algún lugar entre ellos, la serpiente, su guía y juez. Las estalactitas colgaban del techo de la cámara como dientes afilados, y el eco de las gotas de agua que caían al suelo se unía a los susurros de las sombras. A cada paso, el sonido de sus pisadas resonaba como un tambor que marcaba el ritmo de su descenso. Canek había visto este lugar en sus sueños, pero estar allí, en carne y hueso, lo hacía todo más real y aterrador. Los códices y las historias de los ancianos hablaban de este lugar con temor reverencial, un reino donde las reglas del mundo de los vivos no se aplicaban. Aquí, los dioses antiguos y los espíritus de los muertos tenían el poder. Aquí, todo tenía un precio. ¿Kaanek? La voz suave pero profunda resonó desde las sombras. Era la voz de Hunahpu, uno de los señores de Xibalbá. Has descendido a nuestro reino buscando respuestas. Pero aquí, nada se entrega sin un sacrificio. Si quieres restaurar el equilibrio, primero debes demostrar que eres digno. Canek se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Miró alrededor, pero no podía distinguir con claridad de dónde provenía la voz. Las sombras se movían a su alrededor, entrelazándose como humo negro, pero nunca se materializaban del todo. Sabía que los señores del inframundo lo observaban, esperando su próximo movimiento. «Estoy aquí para restaurar el equilibrio entre los mundos», dijo Canek, intentando mantener su voz firme, aunque la duda lo consumía por dentro. «Las lluvias, los ríos, todo se ha alterado. El ciclo está roto, y necesito saber cómo corregirlo». Un eco de risas resonó en las profundidades de la caverna, pero no eran risas de burla, sino de complicidad, como si lo que había dicho fuera exactamente lo que esperaban oír. «El equilibrio», repitió otra voz, más áspera, más cercana. «Lo que has venido a buscar es más que lluvia y cosechas, Kaanek. El ciclo de la vida y la muerte está entrelazado con el flujo del agua, y no hay creación sin destrucción». Canek tragó saliva. Sabía que esas palabras tenían un significado más profundo. La serpiente no solo traía vida desde el cielo con las lluvias, también era una guardiana del inframundo, controlando el flujo de las almas desde la vida hacia la muerte, y viceversa. Restaurar el ciclo no sería simplemente traer de vuelta la lluvia. Tendría que enfrentarse a algo más. De repente, el agua oscura del lago comenzó a agitarse, y desde sus profundidades emergió la serpiente, su cuerpo sinuoso y brillante, sus escamas iluminadas con una luz espectral. La serpiente se alzó ante Canek, imponente, pero también enigmática. Sus ojos lo observaban con una mirada que parecía atravesar su cuerpo y alma. «Te he traído hasta aquí para mostrarte la verdad», dijo la serpiente, su voz resonando en la mente de Canek más que en el aire. «El ciclo de la vida y la muerte no se rompe sin consecuencias. El equilibrio se ha alterado porque los humanos han olvidado el precio que debe pagarse por el agua, la vida y el poder que poseen. Ahora, tú serás quien lo restablezca, si puedes soportarlo». Canek asintió, con la garganta seca. Sabía que no podía dar marcha atrás, pero la incertidumbre sobre lo que estaba por venir lo consumía. Los ojos de la serpiente, luminosos e hipnóticos, se clavaron en los suyos, y sin previo aviso, las sombras que lo rodeaban comenzaron a moverse, separándose y tomando forma. Los señores de Xibalbá se materializaron uno a uno, figuras deformadas, con cuerpos que oscilaban entre lo humano y lo monstruoso. Algunos tenían piel que parecía oscura como la obsidiana,
Otros estaban adornados con huesos y símbolos de muerte. Sus ojos brillaban con luz espectral mientras se acercaban, observando a Kaanek como si lo evaluaran. Uno de ellos, Hunahpu, se acercó más que los demás. Su rostro era inhumano, una mezcla de rasgos animales y cadáveres, pero su mirada era astuta, fría. Con un gesto señaló una pequeña figura que emergía de la oscuridad. Si buscas el equilibrio, debes estar dispuesto a enfrentarte a las pruebas de Xibalbá. La voz de Hunahpu era tan fría como el aire que los rodeaba. Los ciclos de la vida y la muerte son infinitos, pero el camino que sigues es uno que muchos han fallado. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, Kaanek? Kaanek no respondió de inmediato. Su mente repasaba lo que había leído en los códices, lo que Ixkin le había advertido. Sabía que las pruebas de Xibalbá no eran meramente físicas, serían desafíos de su espíritu, su corazón y su capacidad de enfrentar el miedo y la verdad. Finalmente, con una voz firme que traicionaba el temblor de su cuerpo, Kaanek habló. «Estoy dispuesto. Haré lo que sea necesario para restaurar el ciclo». Un murmullo recorrió el aire, como un viento que susurraba entre las sombras. Los señores de Xibalbá se retiraron hacia las tinieblas, dejando a Kaanek solo frente a la serpiente y el agua negra. La primera prueba llegó sin advertencia. El suelo bajo los pies de Kaanek comenzó a temblar, y una fuerza invisible lo empujó hacia adelante, obligándolo a arrodillarse junto al lago. El agua, antes quieta y oscura, comenzó a burbujear y agitarse violentamente. Desde sus profundidades, figuras espectrales comenzaron a surgir, sombras humanas, pero deformadas, sus rostros torcidos por el sufrimiento, sus cuerpos estirándose y retorciéndose en agonía. Eran almas, los muertos que no habían encontrado descanso en el ciclo de la vida y la muerte. Las figuras lo rodearon, sus manos fantasmales alzándose hacia él, rozando su piel con un frío que parecía calar hasta los huesos. Kaanek sintió cómo su cuerpo se entumecía, y su mente comenzó a nublarse con imágenes de desesperación. Veía su ciudad bajo un cielo sin lluvia, sus campos secos, su gente muriendo de hambre y sed. «Ellos dependen de ti, Kaanek», susurró una de las figuras, su rostro medio descompuesto acercándose al de él. «Fallaste en protegerlos, y ahora todo perecerá». Kaanek cerró los ojos con fuerza, intentando resistir la visión, pero las palabras resonaban con verdad. En el fondo, había temido esto desde el principio, el fracaso. Si no lograba restaurar el equilibrio, su pueblo pagaría el precio. Abrió los ojos y en lugar de resistir, alzó la cabeza, observando a las figuras que lo rodeaban. «No fallaré», dijo, su voz cargada de determinación. «Este ciclo no ha terminado aún. No les dejaré perecer». Las figuras espectrales vacilaron, como si algo en sus palabras hubiera roto el poder que ejercían sobre él. Las sombras comenzaron a disiparse lentamente, y el temblor bajo sus pies se calmó. La primera prueba había terminado. Kaanek se levantó, jadeando, su cuerpo temblando, pero su mente más clara. La serpiente lo observaba desde la orilla opuesta, sus ojos brillando con una intensidad renovada. «Has superado la primera prueba», dijo la serpiente. «Pero esto es solo el comienzo. El ciclo de la vida y la muerte exige más de aquellos que buscan restaurar su equilibrio. El sacrificio es inevitable, y deberás enfrentarlo si deseas salvar lo que amas». Kaanek asintió, aunque la palabra sacrificio resonó en su mente con un eco oscuro. Sabía que habría un precio, pero aún no sabía qué tendría que perder para salvar a su pueblo. Las pruebas continuarían, y la oscuridad que lo rodeaba no era solo externa, sino también interna. Con el espíritu resuelto, Kaanek dio un paso adelante, dispuesto a enfrentar lo que vendría. Pero en su corazón
Una duda latente comenzaba a crecer. ¿Sería suficiente? ¿Tendría la fuerza necesaria para restaurar el ciclo y salir con vida de Xibalbá? La serpiente se movió lentamente, guiándolo hacia lo profundo del inframundo, donde las pruebas más duras aún lo aguardaban. La oscuridad de Xibalbá envolvía a Canek como una manta fría y húmeda. A medida que seguía a la serpiente, la atmósfera a su alrededor se volvía más densa, más opresiva. El inframundo parecía estar vivo, palpitando en un latido sombrío que resonaba en lo profundo de sus huesos. Las paredes de piedra de la caverna parecían respirar, y las sombras que lo rodeaban se movían a su propio ritmo, como si esperaran algo de él. Kaanek sabía que la siguiente prueba sería más difícil. La primera, enfrentando a las almas perdidas del lago Negro, le había mostrado lo que temía perder: su pueblo, su responsabilidad como sacerdote, el ciclo de la vida y la muerte en peligro. Pero había una verdad más oscura que aún no comprendía del todo, y cada paso hacia las profundidades del inframundo lo acercaba más a ella. El equilibrio se mantiene a través del sacrificio, Kaanek, susurró la serpiente, avanzando sinuosa entre las sombras. Su voz no provenía de su boca, sino de los ecos de la caverna, retumbando en la mente del sacerdote. ¿Qué sacrificio?, preguntó Kaanek, su voz apenas un murmullo mientras sus ojos seguían el movimiento de la criatura. La serpiente no respondió de inmediato. Se detuvo frente a una inmensa puerta de piedra cubierta de símbolos antiguos, grabados tan antiguos como el propio inframundo. La puerta, a pesar de su tamaño, parecía respirar. Los símbolos se iluminaban y apagaban, como si dentro de la piedra se movieran fuerzas invisibles. Antes de conocer el precio, debes entender el ciclo por completo, dijo la serpiente. Sus ojos, dos orbes brillantes que lo miraban fijamente, parecían estudiar a Kaanek, evaluando cada uno de sus movimientos. Todo lo que nace debe morir, y todo lo que muere renace. El agua, la vida, las almas, están ligadas en un ciclo eterno, pero el flujo se ha detenido, y para restaurarlo, alguien debe pagar el precio. Con un movimiento lento y fluido, la serpiente empujó la puerta de piedra, que se abrió con un sonido profundo y retumbante. Detrás de la puerta, un resplandor pálido iluminaba una cámara más grande, una sala vasta donde las sombras eran más espesas, más densas. En el centro había un altar de piedra oscura, cubierto de inscripciones que Kaanek no pudo leer, pero que parecían brillar débilmente con una luz interna. En torno al altar figuras humanoides se arremolinaban, sus formas apenas visibles en la penumbra. Kaanek dio un paso adelante, sintiendo el peso del momento. El aire estaba cargado de una energía antigua, como si todos los siglos de la humanidad se hubieran acumulado en ese lugar. El inframundo guardaba secretos que ningún ser humano debería conocer, pero él estaba destinado a descubrirlos. Las figuras alrededor del altar comenzaron a moverse. Eran los señores de Xibalbá, pero esta vez se mostraban más claramente, revelando sus formas corpóreas. Tenían la apariencia de hombres, pero sus rostros y cuerpos estaban desfigurados, sus pieles desgarradas, con ojos que parecían pozos de oscuridad sin fin. Sus miradas, vacías y eternas, se clavaban en Kaanek como si pudieran ver a través de él, como si pudieran leer sus pensamientos y sus miedos. Uno de ellos, Hunahpu, dio un paso hacia adelante. Su cuerpo oscuro y retorcido contrastaba con la luz pálida que emanaba del altar. Kaanek, hijo de la tierra, has venido en busca de equilibrio, pero para lograrlo, debes entender que el agua no fluye sin vida, y la vida no se renueva sin muerte. Cada ciclo exige una ofrenda, y el ciclo de tu gente está roto
porque su deuda con nosotros ha sido olvidada. Kaanek sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Los señores del inframundo no eran simples guardianes de los muertos. Eran parte del tejido mismo del universo. Su pueblo había dependido del ciclo del agua y la vida, pero había olvidado el costo de mantenerlo. El equilibrio que tanto habían dado por hecho estaba construido sobre un precio que alguien debía pagar. «¿Qué es lo que quieren de mí?», preguntó, su voz temblando mientras la realidad de su situación comenzaba a hundirse en su mente. Hunahpu se acercó más, su aliento frío como el viento nocturno en el desierto. Una vida por otra, una ofrenda por la lluvia. Así ha sido y así será siempre. Los ríos que fluyen, las cosechas que crecen, todo tiene un precio, y tu pueblo ha olvidado el sacrificio. Para restaurar el ciclo, una vida debe ser entregada. El corazón de Kaanek se detuvo un momento. Una vida por otra. Las palabras se repetían en su mente. ¿Era eso lo que le pedían? ¿Su propia vida? ¿La vida de alguien más? Una visión repentina lo golpeó. Vio su pueblo, las familias, los niños jugando bajo la lluvia, las cosechas que crecían. Vio también la sequía, la desesperación en los ojos de su gente. Entendió, en ese momento, lo que Hunahpu y los demás señores de Xibalbá querían. «Si debo dar mi vida para restaurar el ciclo, lo haré», dijo Kaanek, con una voz firme que sorprendió incluso a él mismo. Sentía el peso de su decisión, pero también una extraña paz. Era sacerdote del agua, el guardián del equilibrio, y si su sacrificio podía devolver el ciclo a su curso, estaba dispuesto a hacerlo. Hunahpu esbozó una sonrisa, una mueca oscura que parecía burlarse y admirarlo al mismo tiempo. «Tu voluntad es fuerte, pero no te equivoques, Kaanek. El sacrificio no es solo físico, debes entregar más que tu vida, debes entregar lo que te conecta a este mundo, tus recuerdos, tus emociones, tu identidad. El guardián del ciclo no puede pertenecer ni a la vida ni a la muerte». Kaanek sintió que un abismo se abría bajo sus pies. No era solo su vida lo que estaba en juego. Sería transformado, convertido en algo más. ¿Podía realmente entregar todo lo que era, todo lo que amaba, para mantener el equilibrio? ¿Podía renunciar a su propia alma, a su lugar entre los vivos, para convertirse en un guardián eterno? «No será la muerte lo que te reciba, sino la eternidad», añadió Hunahpu. «Serás el puente entre los mundos, el mediador entre la vida y la muerte. Serás uno con la serpiente». La serpiente, que había permanecido en silencio, se acercó más, su cuerpo moviéndose con una gracia hipnótica. Kaanek comprendió en ese momento que la serpiente no solo era una criatura divina, era el ciclo mismo. Representaba la vida y la muerte, el agua y la sequía, el principio y el fin, y ahora sería parte de él. «Acepto», dijo Kaanek, su voz apenas un susurro, pero llena de convicción. El altar comenzó a brillar con más intensidad, y las sombras que rodeaban a los señores de Xibalbá se agitaron. La serpiente se deslizó hacia el altar, enroscándose a su alrededor, sus ojos brillando con una luz espectral. Este era el momento de su transformación. Kaanek avanzó lentamente hacia el altar. Sentía el peso de sus decisiones en cada paso, pero sabía que este era su destino. Al inclinarse sobre la fría piedra, la serpiente envolvió su cuerpo, y en ese momento el tiempo pareció detenerse. El sacrificio no fue doloroso. Fue una sensación de liberación, de desprendimiento. A medida que la serpiente lo envolvía, Kaanek sintió que partes de sí mismo comenzaban a desvanecerse. Sus recuerdos, su nombre, su vida como sacerdote, todo se disolvía en la oscuridad, absorbido por el ciclo que debía proteger. Ya no era un hombre, ahora era parte del flujo eterno. Sus ojos se cerraron, y en el instante final
antes de que su conciencia se desvaneciera por completo, vio el cielo. Un cielo despejado, donde las lluvias caían suavemente sobre su pueblo. Había restaurado el equilibrio. Cuando Kaanek abrió los ojos de nuevo, ya no era Kaanek, era el guardián, uno con la serpiente. El aire era diferente. Desde lo alto de las pirámides que bordeaban la ciudad, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. No eran las lluvias violentas que habían asolado las cosechas en las últimas semanas, ni las tormentas impredecibles que habían traído miedo al pueblo. No, estas gotas eran suaves, casi silenciosas, como una bendición tranquila que descendía del cielo, tocando la tierra con un toque reparador. Los aldeanos salieron de sus cabañas, mirando al cielo con asombro. Las nubes antes cargadas de tormentas y relámpagos se habían disipado, dejando un firmamento claro y despejado, como si los cielos mismos hubieran sido purificados. El sonido de la lluvia, suave pero constante, llenaba el aire con una calma que hacía tiempo no experimentaban. El ciclo había sido restaurado, pero en el corazón de la selva, donde el agua comenzaba a fluir de nuevo por los ríos, un eco profundo se alzaba, uno que solo los más sabios podían percibir. Era el eco de un sacrificio, el latido del ciclo que se había sellado con la vida y el alma de Kaanek. Ixkin sintió el cambio antes que nadie. Estaba de pie frente a su cabaña, observando cómo la lluvia acariciaba la tierra reseca, sus ojos fijos en el horizonte, donde la jungla se extendía hacia lo desconocido. Sabía que Kaanek no regresaría, no como el joven sacerdote que había sido. El sacrificio que había hecho lo había transformado en algo más, algo que ni siquiera ella, con toda su sabiduría, podía comprender del todo. El amuleto de jade que ella le había dado permanecía en sus manos, frío al tacto, como si hubiera perdido su propósito. Cerró los ojos y murmuró una plegaria, no para Kaanek, sino para el equilibrio que él había restaurado. Ahora comprendía que su destino siempre había sido más grande que el de un simple sacerdote. Él había nacido para ser el guardián, el mediador entre los mundos, pero también para convertirse en parte de aquello que nunca dejaría de moverse, el ciclo de la vida y la muerte. La serpiente vive a través de él ahora. Susurró para sí misma, sintiendo la conexión que se extendía entre los mundos. Mientras la lluvia continuaba cayendo, Ixkin se giró hacia la selva, como si pudiera sentir la presencia de Kaanek más allá de los árboles. Él ya no pertenecía a este mundo, pero su espíritu estaba entrelazado con el ciclo. Él era ahora parte del flujo eterno. El pueblo, sin saber el sacrificio exacto que había ocurrido, comenzó a sentir los efectos del equilibrio restaurado. Los ríos que se habían vuelto oscuros y estancados, ahora fluían claros y brillantes, reflejando el cielo despejado. Las cosechas que habían marchitado en el suelo reseco comenzaban a mostrar nuevos brotes, verdes y vibrantes. La naturaleza respondía, agradecida, a la restauración del ciclo. Chak-ek, el líder guerrero del pueblo, caminaba entre los campos de maíz que volvían a revivir, sus ojos entrecerrados contra la luz del nuevo día. A pesar de la alegría que sentía al ver el retorno de la prosperidad, no podía sacudirse una sensación de pérdida. Había respetado a Kaanek, aunque nunca había comprendido del todo su camino. Sabía que el joven sacerdote había partido en busca de respuestas, pero en el fondo de su corazón, Chak-ek había sabido que Kaanek no regresaría. «El precio ha sido pagado», murmuró, agachándose para tocar la tierra húmeda bajo sus pies. El ciclo se había restaurado, pero la ausencia de Kaanek pesaba en el aire, como un recordatorio de que el equilibrio siempre exigía sacrificios.
Nada en la vida era eterno, ni siquiera los hombres que intentaban proteger a su pueblo. Ek levantó la vista hacia el cielo, viendo cómo las nubes se desplazaban lentamente, recordándole que, como la lluvia y el viento, todo estaba en movimiento. El equilibrio, aunque restaurado, seguía siendo frágil. El tiempo pasó, y con él, la memoria de Kanek comenzó a desvanecerse entre las generaciones futuras. El pueblo prosperaba, y las lluvias llegaban en su debido momento, fluyendo con la misma armonía que antes. Pero en las noches más oscuras, cuando el cielo era claro y las estrellas brillaban intensamente, algunos ancianos afirmaban que podían ver una figura serpenteante entre las estrellas, deslizándose silenciosamente, observando. Los sacerdotes más jóvenes, aunque nunca habían conocido a Kanek, mantenían su nombre en los rezos. Sabían que su sacrificio había sido lo que había traído la paz de vuelta a su pueblo, y lo veneraban como un guardián que vigilaba los ciclos cósmicos, asegurándose de que el equilibrio nunca volviera a romperse. La serpiente, siempre presente, ya no solo recorría los cielos trayendo lluvias, era una figura ambigua, tanto protectora como guardiana del inframundo, y en el corazón de esa serpiente, en el flujo eterno del ciclo de la vida y la muerte, vivía Kanek, ya no como un hombre, sino como parte de algo más grande, algo que no podía ser comprendido completamente por los vivos. Las estrellas brillaban sobre el cielo despejado, y en una noche especialmente clara, Ixkin, ya vieja y más sabia que nunca, levantó la vista hacia las alturas. Ahí estaba, la figura serpenteante, ondulante, moviéndose con una gracia que sólo la eternidad podía otorgar. Sonrió, sintiendo en lo más profundo de su alma que Kanek estaba allí, vigilando, moviéndose entre los cielos y las tierras, mediador entre los mundos, tal como había sido predicho. El ciclo nunca se detenía. La vida fluía, moría y renacía. Y mientras las estrellas continuaban su danza sobre el firmamento, la serpiente, que ahora era Kanek, seguía su curso, manteniendo el equilibrio, porque, aunque los hombres podían olvidar, el cosmos siempre recordaba. El sacrificio de Kanek había restaurado el ciclo, pero el costo había sido más grande de lo que muchos entenderían jamás. La serpiente, guardiana de los secretos del cielo y el inframundo, se había unido con él, convirtiéndolo en parte del equilibrio eterno que mantenía el universo en movimiento. El ciclo se mantendría hasta que volviera a romperse.